Días, gusto en saludarles en este día domingo, 2 de mayo, y hoy me tocó el privilegio de poder predicar, y esta vez no grabado, sino en vivo. Ustedes dirán, bueno, es prácticamente lo mismo, estoy hablando frente a una pantalla, al computador, pero la verdad que se toma con una actitud distinta al saber que ustedes están en vivo al otro lado de la cámara y de sus pantallas. Gusto en poder saludarles en este precioso día. Ustedes dirán, pero ¿a dónde está Andrés? ¿Dónde veo un día precioso? ¿A dónde está el sol? Estoy en Santiago, en mi casa, y es cierto, no es un día soleado, es un día nublado, podríamos decir apagado, pero es hermoso igual, porque Dios lo creó y nos ha permitido reunirnos, poder alabarle en este día, poder congregarnos a través de internet, porque tenemos la oportunidad de aprender más de su palabra, de reflexionar. Así que sin duda es un día hermoso. Esa es la actitud con la que debemos tomar las cosas. Está demostrado que sin duda los días nublados, sin sol, de por sí deprimen más a las personas. Pero también influye mucho la actitud con que enfrentamos las cosas. ¿Cómo enfrentamos ese día nublado? Con una buena actitud sigue siendo un hermoso día. Y eso es la actitud, es cómo enfrentamos las distintas circunstancias de la vida. Y es lo que hoy día quiero que juntos podamos reflexionar en torno a la palabra de Dios, cuál debe ser la actitud correcta, de confianza en nuestro Dios ante las distintas circunstancias, muchas veces negativas, que nos toca enfrentar en la vida, porque así es la vida. Así que les voy a invitar a que puedan buscar sus Biblias. No pueden decir que se les quedó en la casa, están todos en sus casas, así que les invito a que puedan ir a buscarla. Yo voy a tener aquí mi Biblia versión Reina Valera para que puedan ir siguiendo la lectura, ya que no les va a aparecer en la pantalla el texto como otras veces, ya que estamos en vivo. Pero les invito a que puedan seguir la lectura en sus Biblias, porque no tendré una lectura inicial, sino que vamos, a medida que va pasando el tema, a medida que vamos avanzando, vamos a ir leyendo partes del pasaje que nos convoca hoy día. Y se encuentra en Números 13. En Números 13 vemos la historia cuando el pueblo de Israel está en el desierto, en medio del desierto Parán, a punto de enviar a los dos espías a la tierra prometida. Y quiero invitarles a tener un pequeño resumen previo a lo que ha sucedido a ese momento en que Moisés envía a los dos espías a la tierra prometida. Voy a aquí sacar mi mapa, ya que no les va a aparecer en pantalla, pero aquí sin duda todos podrán verlo en este mapa. Con ayuda de este voy a explicar un poco, en resumen, qué es lo que ha pasado hasta ese momento. Recordemos que en Egipto estuvo el pueblo de Israel como esclavos un poco más de 400 años de esclavitud, y ellos rogaban generación tras generación que el Dios de Abraham, de su padre Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, los sacara de esa esclavitud. Y es lo que hace, guiados por Moisés, los saca de Egipto. Y vemos en este mapa, voy a acercarlo ahí, se ve la península del Sinaí, donde vemos Egipto y hacia este lado Israel. Y para poder tener un poco el contexto, la verdad que el ancho de esta península son poco más de 200 kilómetros. Hoy en día hay carreteras en que uno en un vehículo puede recorrer esa distancia en 2-3 horas, fácilmente. Sin embargo, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo en este sector, en vez de ir directo, Dios les dijo que vayan al sur. Acá se encuentra el monte Sinaí, donde Dios le entrega las leyes y le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Y luego le da las explicaciones de cómo deben construir un tabernáculo, un lugar
donde pueden presentar sus sacrificios. Y así se pasan, demoran aproximadamente 2 meses hasta llegar al Sinaí. Y entre todo lo que ocurre en el Sinaí, después la construcción del tabernáculo, se pasa cerca de 2 años, hasta que finalmente llegan a este sector de acá, que es el desierto de Parán, en donde ya entrado en el segundo año de su peregrinaje por el desierto, ellos están a punto de ingresar, de poder espiar esa tierra prometida a la cual Dios los había enviado. Y es ahí donde entonces vamos a comenzar con nuestra lectura en el libro de Números. Espero que ya lo tengan ahí, en el número capítulo 13. Y dice así. Vamos a ver los primeros 3 versículos. ¿A quiénes envía? Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Aquí vemos a quiénes envía. Uno de cada tribu. Un varón, un príncipe. Aproximadamente se piensa que fueron 600.000 hombres los que salieron de Egipto. Haciendo una división en promedio, cada tribu debería tener aproximadamente 50.000 hombres. De esos 50.000, uno escogido. Un príncipe entre ellos. Sin duda, yo me imagino que eran especiales. Eran hombres valientes, porque tenían una misión de ir a espiar la tierra que estaba poblada por otros pueblos. Sin embargo, era una misión arriesgada. Sin duda, el espiar siempre, para lo que les gustan las películas de espías y espionaje, es alguna actividad bien riesgosa. Así que estas personas fueron escogidas y eran especiales, eran valientes. ¿Recuerdan algunos de los nombres de esos espías? Se los leo rápidamente para recordarlos. Eran Samúa, Safat, Caleb, Igal, Josué, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi y Geuel. Probablemente, al igual que yo, la mayoría de los nombres desconocidos totales. Solo recordarás probablemente a Caleb y Josué. Y vamos a ver más adelante, a medida que vayamos avanzando, por qué recordaremos a estos 2 personajes. ¿Cuál era la misión que debían realizar? Seguimos en el capítulo 13, pero nos saltamos ahora al versículo 17. Y leo del 17 al 20. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos. Y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Así que fueron con una misión bastante completa. Dios le había dicho a Moisés que los envíe. Sin duda Moisés quería ver cómo era esa tierra para, me imagino, poder tener una estrategia de cómo conquistarla. Y le pide varias cosas específicas. Ver cómo era la tierra, sus frutos, cómo eran sus habitantes, su armamento, cómo estaban preparados, cómo eran sus ciudades, si eran ciudades fortificadas o eran más bien pueblos chicos, cómo poder enfrentarlos. Así que se fueron con esta misión durante 40 días. 40 días fueron los que estuvieron estos espías alrededor de toda esa tierra. Y vamos a separar el informe en 2 partes. ¿Por qué en 2 partes? Porque bueno, aquí vamos viendo respecto a los nombres.
Primero, el informe de 10 de ellos, y luego el informe de 2 de ellos, que son los que recordamos, Josué y Caleb. Vamos a ver entonces en Número 13, ahora del versículo 27 al 29, el informe que traen estos 10 hombres. Dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Vemos aquí cómo ellos traen este informe. Y era un informe correcto. Era lo que Moisés les había pedido. Estaban informando sobre lo que efectivamente vieron. Y trajeron, como se los había pedido Moisés, pruebas del fruto de esa tierra. Les dicen ciertamente una tierra productiva, donde fluye la leche y la miel. Y nombran distintos pueblos. Hay distintos pueblos a los que debían atacar. Y dicen que eran fuertes, grandes, sus ciudades, y eran hombres grandes. Y eso está mal, era lo real que ellos vieron, ¿ya? Y en ese momento ya aparece Caleb, por primera vez en el versículo 30, donde dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb ya veía hacia dónde iba este reporte. Entonces por eso dice que los hizo callar. Otra versión dice que hizo calmar al pueblo. Vio que estaba formándose una efervescencia negativa hacia el pueblo y él manda a calmar. Y hasta ahí el informe que vemos es cierto, es lo real, es lo que les pidió Moisés. ¿Cuál es el problema de estos hombres? Y se ve en el versículo 31, ya que ellos, estos 10 espías, continúan diciéndole: mas los varones que subieron con él, estos 10 espías, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí está su gran problema. No era el informe, lo que vieron, la realidad que había, sino que ellos emitieron un juicio respecto a eso. No podremos, no tenemos cómo hacerlo, son gigantes. Nosotros nos veíamos como langostas. No sé si te has encontrado con una situación así en tu vida, con gigantes. Estos gigantes pueden tomar distintas formas en nuestra vida. Pueden ser una persona, y no me refiero a su tamaño de estatura, sino puede ser quizás un jefe difícil de llevar, muy manipulador. Quizás puede ser una enfermedad, tu gigante. Puede ser circunstancias como perder el trabajo, pasar por problemas matrimoniales, tener problemas con un padre muy autoritario, castigador. En fin, pueden haber distintas formas y nombres que le podamos dar a esos gigantes. Pero es probable que en alguna oportunidad nos hayamos encontrado frente a un gigante y que nos veamos como langostas, como dicen ellos. Pero su problema fue que empezaron a repartir esta actitud negativa hacia el pueblo y no confiaron en Dios. Hay veces que uno no confía en algo porque no lo conoce. Cuando somos pequeños no sabemos quizás nuestras capacidades, y a medida que vamos creciendo y desarrollándonos, vamos sabiendo que tenemos algunas capacidades y nos podemos sentir más fuertes en esas.
en que nos destacamos. Y ellos habían visto el poder de Dios. ¿Por qué cosas habían ya pasado? Habían visto con sus propios ojos. Ellos fueron sacados hace aproximadamente 2 años de Egipto a través de 10 plagas que envió Dios para Faraón y los egipcios. Y muchas de esas plagas solo tocaban al pueblo de Egipto y no al pueblo de Israel. Llegó hasta la última plaga donde mueren los primogénitos, incluido el del faraón. Y así los sacó de la esclavitud. Luego, pronto se vieron enfrentados a otro gigante, al Mar Rojo. No había cómo cruzarlo, era imposible, estaban atrapados, por detrás venía el ejército de Faraón. Sin embargo, Dios abre ese mar para que puedan cruzar en seco, y no solo eso, sino que después, cuando venía pasando el ejército que los venía nuevamente a traer de vuelta a la esclavitud, Dios cierra el mar para destruir a sus enemigos. Luego, más adelante, vemos cómo fueron guiados por una nube, una columna de nube, dice la palabra, en que los guía, pero también les da la sombra, porque iban cruzando un desierto caluroso de día. Esa nube les daba esa sombra. Y esa columna se transformaba en una columna de fuego durante la noche para darles calor en esas noches heladas. Además, cuando no había agua, Dios les proveía a través de alguna roca o de alguna manera les daba agua que necesitaban. También les proveyó del alimento. ¿Recuerdan esa parte en que el maná caía cada día como un rocío en la mañana? Les servía como alimento. Y además los alimentaba con carne, codornices, todos los días recibían su alimento. Formas extraordinarias, maravillosas. Todos esos gigantes que podían tener, Dios los derribaba y les mostraba lo grande que era. Y a pesar de eso, de haber visto lo grande en forma majestuosa, cómo Dios actuó, ellos dijeron, no podemos. Son más grandes, no tenemos oportunidad. No es el problema en que nosotros nos veamos chicos. El problema es cuando achicamos a Dios. Cuando no creemos que Él es un Dios todopoderoso. Estaban diciendo, no creemos que nuestro Dios pueda derrotarlos. Y es ahí donde radica su gran problema de estos 10 espías. Y es lo que pasa, que el poder de Dios no necesariamente cambia el corazón del hombre. Ellos habían visto todo eso y sin embargo seguían siendo iguales. Su corazón seguía murmurando. Y es lo que pasa también, vemos en el Nuevo Testamento, con Jesús. Él realizó muchos milagros y no necesariamente esos milagros que mostraban el poder de Dios cambiaron el corazón de los hombres. Es cierto, muchos de los que fueron sanados creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Pero si pensamos en los 5,000 que fueron alimentados con 5 panes y 2 peces, muchos de ellos, sus corazones no fueron cambiados. Vieron el milagro de Jesús. Vieron que Él hacía milagro y que era un profeta distinto, que probablemente, dirían ellos, era el Hijo de Dios, el Mesías. Sin embargo, no cambiaron sus corazones. Y hoy en día pasa lo mismo. Muchos cristianos actúan así. Vemos un gigante, nos enfrentamos a situaciones complicadas y no el problema qué es lo que vemos nosotros, sino cómo vemos a Dios. Qué importante no recalcarle a Dios que tenemos un gran problema, sino que a nuestro problema decirle que no importa, yo confío porque tengo un Dios más grande de lo que imagino, más grande que cualquier cosa. Él es todopoderoso. Sin embargo, estos hombres dudaban. Al igual que los discípulos, recordando esa escena cuando están cruzando el mar de Galilea con Jesús en la barca y se levanta una gran tempestad. Y ellos desesperados creían que ya era el fin, se iban a ahogar. Despiertan a Jesús y Jesús calma, solo con levantar la mano, calma ese mar, ese viento, y les dice, pero hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces quizás también nuestra fe desfallece, duda y creemos que no podemos?
Continuando con el texto, vemos que esta actitud negativa influye a todo el pueblo. Leemos ahora en Números capítulo 14, versículos del 1 al 4, dice: Entonces toda la congregación, es decir, el pueblo, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a Egipto. Esa era la solución que ellos tenían: designar un nuevo capitán. El que tenían, Moisés, fue designado por Dios. Dios lo llamó en esa zarza que ardía, lo llamó en medio de ella, y fue el que guió el pueblo hasta este lugar. Y ahora ellos decían: no, necesitamos un nuevo jefe, un nuevo capitán, como dice. Y es lo que pasa. Siempre buscamos a quién echarle la culpa. Lo vemos desde el inicio. Adán, cuando Dios le preguntó qué había hecho, le echó la culpa a Eva. Y Eva a la serpiente. Y así siempre buscamos a quién echarle la culpa de nuestras situaciones, de nuestras circunstancias. Y la mayoría de las veces es simplemente culpa nuestra. Entonces dice la mayoría: no queremos el líder que Dios nos ha puesto, ahora queremos un nuevo líder que nosotros vamos a escoger, una democracia. Y no necesariamente lo que la mayoría quiere y lo que se escoge en democracia es lo que Dios quiere para nosotros. Después dice: volvámonos a Egipto. Después de pasar todo ese tiempo en esclavitud, de desear salir generación tras generación, ahora dicen: volvámonos a Egipto. Volver a la esclavitud. ¿Qué es lo que estaban pensando? Y este Egipto, hoy en día, en la parte espiritual, lo relacionamos sin duda como creyentes a volver al mundo, a las personas que se descarrían y vuelven al pecado. Es un sinónimo de volver a Egipto. Y aquí podemos representar la tierra prometida de dos maneras. Una, y bueno, depende de qué tipo de personas somos. En grandes rasgos podríamos describir a las personas de dos tipos. Una, la persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, y dos, las que no lo han recibido. Entonces vemos, para las personas que no lo han recibido como su Salvador, la tierra prometida es como el cielo, es como recibir la salvación. El entrar a esa tierra prometida es entrar al reino de Dios, es poder recibirle en nuestro corazón como nuestro Salvador, es creerle en que se puede tener una salvación, no por lo que nosotros lo hacemos, sino por lo que Él ya hizo en esa cruz, como recordábamos recién, compartiendo la Santa Cena. Es cierto, la tierra prometida, la salvación, Él nos la da como un regalo, por gracia. Pero también la Biblia la describe el camino angosto. No es el camino más fácil. El camino más fácil es seguir haciendo las cosas al mundo, lo que pide la carne. Pero el camino angosto, no muchos lo siguen. Ahora, si soy de las personas que ya lo he recibido, no significa que todo está solucionado y todo es fácil para tu vida. Probablemente no, al igual que en la mía. Y esta tierra prometida podemos verla como la tierra que más adelante el pueblo de Israel conquistó. Sin embargo, cuando la conquistó, siempre habían pueblos que no los sacaron completamente de ahí y estaban en medio de ellos y los contaminaban con sus adoraciones a ídolos y contaminaban al pueblo de Israel. Y así también sucede en nuestras vidas. Como cristianos, muchas veces hay áreas que no entregamos completamente, que no permitimos que Dios las conquiste y sea Señor de todas ellas. Y nos van causando problemas durante nuestra vida. Y Dios quiere que crezcamos en Él, que crezcamos en este camino de santidad. Como hemos visto el año pasado en ese círculo de cómo conocemos a Cristo y después
tenemos un discipulado, un crecimiento desde bebés espirituales, niños, jóvenes, adultos espirituales. Y en ese crecer tenemos que ir entregando todas nuestras áreas para el señorío de Cristo. Que realmente esa tierra prometida, bueno, sea nuestro corazón en que Él gobierne completamente. Bueno, ahora vamos al informe de los otros dos, Josué y Caleb, que es un informe distinto y por eso es que los conocemos a ellos. Lo invito a seguir leyendo ahora en Números 14, versículo 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearnos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Así que ellos trataron de instar a que vieran realmente la tierra prometida era como Dios se los había prometido. Era tierra muy buena. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Después de 400 años de esclavitud, no tenían expertise en eso. Sin duda eran agricultores. Ellos en la tierra de Gosén, en Egipto, se dedicaban a la agricultura. Tenían ganado, ovejas, en fin. Por eso sabían de lo que significaba una tierra buena y es lo que buscaban. Vemos siempre imágenes en que llevan en un palo entre dos hombres un racimo de uva. Y así lo describe la Biblia. Era realmente algo impresionante. La fruta que había ahí, donde fluía la leche y la miel, que era tan importante para ellos. Y como dice en el versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, buscaban el querer agradar a Dios. Si Él se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No es algo que nosotros vamos a hacer, que nosotros vamos a conquistarla, sino que es el poder de Dios. No sean rebeldes, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Comeríamos como pan comido, ¿cierto? De ahí seguramente viene el dicho, pan comido para el pueblo de Israel, con ese Dios todopoderoso. Así era la confianza que tenían Josué y Caleb en Dios. Por todo lo que habían visto, sabían de que era algo fácil para Dios. Y vemos entonces que el pueblo no les hace caso. Muchas veces el hacer lo correcto, el ir en contra de la corriente de la mayoría, eran 2 contra 10, no es algo que caiga bien muchas veces a las demás personas. Sin embargo, ellos no se preocuparon de lo que la gente decía, sino de lo que Dios quería, de lo que Dios le estaba diciendo y de poder agradarlo a Él. No importa lo que el resto diga de ti. Si estamos haciendo lo que la palabra de Dios hace, lo que es correcto, eso debemos hacer. Luego de esto vemos la sentencia de Dios. Dios sin duda se enoja con este pueblo. Moisés intercede en una manera contra ellos, porque por Dios exterminarlos en ese momento a todos, pero Moisés intercede. Sin embargo, Dios los castiga y les dice, bueno, de los que salieron de Egipto, los mayores de 20, solo Josué y Caleb van a entrar en esa tierra prometida. 40 días estuvieron en esa tierra viendo y espiando, así que 40 años estarán vagando por el desierto hasta que toda esta generación muera en el desierto y sus hijos serán quienes conquisten esta tierra prometida. Solo Josué y Caleb quedarán. De hecho, ese mismo día, por una peste mueren los 10 espías que habían llevado su reporte e informe negativo por no creer en Dios. Luego de eso, el pueblo realmente se arrepiente. Esa noche clamaron y nos equivocamos, dijeron. Y es interesante porque luego quieren ir a conquistarlo. Primero Dios les dice, vayan, cuando envía a los 2 espías.
Y ellos dijeron, no, no podemos. Y desobedecen a Dios. Luego, cuando se arrepienten, dicen, ya, ahora sí vamos a ir, vamos a conquistarla. Pero a esa altura Dios le dice, no, ahora no. Y ellos quisieron, nuevamente desobedecieron y fueron igual. Y les fue muy mal, fueron derrotados de forma vergonzosa, muchos murieron y tuvieron que comenzar el peregrinaje 40 años en el desierto. Nuevamente desobedecieron. Y es que algo que podemos aprender aquí es que las cosas son de acuerdo a como Dios las quiere y en su tiempo, no es nuestro tiempo. Después ellos dijeron, sí, ahora sí. No, Dios les dijo, ahora ya no, no es el tiempo. Las cosas son a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Qué importante es poder entender eso, es poder entender cuál es el tiempo de Dios. Tendemos como seres humanos a hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y el esperar en Dios, esperar su tiempo, no es fácil, pero es lo que Él quiere que aprendamos en esta mañana. Lo otro que podemos aprender, sin duda, de estos dos reportes, estas dos actitudes tan distintas que tomaban, y yo lo relacionaba también pensando en la semana pasada, la reunión que tuvimos ampliada con hermanas iglesias de la SECH, de esta corporación a la que pertenecemos, la Sociedad Evangélica de Chile. Veíamos la historia, es bueno, es lindo poder ver fotos, ver y entender un poco cómo es la historia hace 110 años, esos misioneros, no solo colonos alemanes que llegaron a colonizar, donde tenían que sacrificarse, trabajar la tierra para poder subsistir, sino en el ámbito espiritual, los misioneros que llegaron, las vidas dedicadas que tenían, era como una tierra prometida que ellos debían conquistar, donde llegaban, habían innumerables cosas en contra, pero su confianza, su actitud de fe con Dios permitió de que fuera surgiendo lo que hoy día la SECH. Y no solo la SECH, sino también de la misma manera iglesia como la Alianza, también se fue formando de la misma manera. Y así a lo largo del mundo, por misiones que oramos, es de esa manera. Se enfrentan a situaciones gigantes y que solo Dios obra de maneras maravillosas. Es la actitud correcta que debemos tener, una actitud de fe. Y una actitud de fe y de confianza no en nosotros. Realmente somos como langostas frente a gigantes que podemos encontrarnos en la vida, circunstancias difíciles. Pero es una confianza, una fe en Dios. Él es el que pelea nuestras batallas y nos da las victorias. La fe, dice en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder agradarle, tenemos que tener fe. Y la fe significa ser obedientes, a pesar de que no veamos el resultado, a pesar de que veamos que las circunstancias son imposibles, a veces en una enfermedad son cosas que el médico ya se ha sobrepasado, la medicina no hay posibilidad, pero en esas circunstancias muchas veces es que Dios obra de manera milagrosa. La fe es creer en nuestro Dios, que es todopoderoso. La fe también es acción. No significa quedarnos esperando. No significa que va a ser fácil. Cuando después de esos 40 años vagar en el desierto, Josué lideró al pueblo luego de la muerte de Moisés, junto con Caleb, conquistaron esa tierra prometida. La primera ciudad que conquistaron fue Jericó, que recordarán, caminaron alrededor de ella durante 7 días, y el séptimo día 7 veces la rodearon caminando, y los muros cayeron solos. Uno dice, bueno, ¿cómo obra el Señor? Pero luego de esa ciudad, las otras ciudades tuvieron que luchar por ellas. No fue algo fácil, tuvieron una lucha constante, pasaron muchos años para poder conquistar esa tierra. Y es así muchas veces en la vida. La fe no significa que va a ser todo fácil, para nada. Van a haber circunstancias muy difíciles por las cuales vamos a pasar y el Señor va a permitir para que crezcamos en Él. No va a ser fácil, pero la fe significa acción. Así que le invito a que realmente podamos reflexionar y pensar esta mañana en la actitud correcta que Dios quiere que tengamos, en la confianza que debemos tener en Él, en esa fe que solo en Él podemos tener.
sabiendo que aunque vengan situaciones difíciles, en Él podemos confiar. Tener una actitud de confianza, una actitud correcta, que es la que Él quiere que tengamos. Le invito a que podamos terminar orando en esta mañana. Padre amado, gracias te damos por poder ver esta historia, una historia trágica en cierto modo, pensando en las personas que sí querían conquistar esa tierra, habían salido de Egipto, 2 años aproximadamente pasando por el desierto, listos para poder conquistar esa tierra y les pasa esto, estar castigados por 38 años más vagando en el desierto. Señor, sin duda uno diría, bueno, toda una generación perdida, castigo fuerte. Pero Señor, queremos hoy en día pensar en nosotros, en lo que tú nos has permitido vivir. También en este tiempo de pandemia, quizá algunos puedan pensar, bueno, ha sido un año perdido en muchos aspectos, pero Señor, sabemos que tú tienes un plan, un propósito también para nosotros, como iglesia, como personas, como hijos tuyos. Señor, te pido por aquellos quienes todavía no te han conocido, no te han recibido como su Salvador, que realmente puedan conocer esta tierra donde fluye leche y miel. Gracias porque tú nos prometes una vida abundante en ti, Señor, porque tú nos tienes prometido un cielo donde vamos a estar contigo, Señor, eternamente. Y hay tanta gente que se lo está perdiendo. Oh, Señor, que realmente cada una de las áreas de nuestra vida que tenemos que trabajar, que realmente tú seas trabajando en nosotros, en nuestros corazones. Ayúdanos a tener esa actitud correcta frente a las circunstancias, de confiar en ti, Señor, sabiendo que tú ya venciste, que tú eres todopoderoso. No confiar en nuestras capacidades, que son muy pocas, sino en ti, Señor, que eres todopoderoso. Gracias por esta palabra que nos puede edificar en esta mañana, por este hermoso día que tú nos regalas, que nos permite vivir, disfrutar en familia, conectados como iglesia, a pesar de estar en nuestros hogares a distancia, pero podemos estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Señor, que seas bendiciendo cada una de nuestras familias, los hogares, con salud, y que tú seas trabajando en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Gusto en saludarles y compartir este tiempo con ustedes. Gracias.